Hola, mi nombre es Freddy Espinosa. Vamos a tratar un tema relacionado con la seguridad de los medicamentos. Todos sabemos que un medicamento a la larga es un producto químico que es introducido al organismo para generar algún beneficio en relación a la salud de la persona, ¿no? Es decir, para que pueda recuperar esta salud. Pero sin embargo es necesario aclarar que un medicamento trae consigo dos aspectos importantes que se evalúan constantemente. Uno es la eficacia y otro es la seguridad. Siempre se ha considerado esta posibilidad en todos los medicamentos. Desde que se formula un medicamento siempre se piensa, ¿no?, que el beneficio debe ser muchísimo mayor que el riesgo que puede traer consigo. Entonces siempre que se ha utilizado el medicamento desde hace muchísimo tiempo, se ha tomado en cuenta esta situación, ¿no?, por parte de los científicos o los creadores de una fórmula. Sin embargo, a raíz del tiempo se ha encontrado pues que un medicamento es capaz de producir muchos efectos no deseables, ¿no? Y a veces esos efectos no deseables son irreversibles y en eso hay que tener cierta consideración. Por ejemplo, en el año 1954, cuando la polio se incrementaba muchísimo en la población mundial, existía la preocupación, ¿no?, de tener una vacuna, ¿no? Y desde hace tiempo atrás ya se estaba diseñando la vacuna. En el año 1955 se formuló una vacuna y entonces se aseguró de que tenía un gran beneficio para los niños que iban a ser vacunados. Y pues la eficacia era considerada hasta un 100% de los casos. Sin embargo, en el 1955, ¿no?, se detectó alrededor de 120.000 vacunas que no habían sido adecuadamente formuladas. Es decir, esas 120.000 vacunas estaban inadecuadamente inactivadas. Quiere decir que el virus estaba latente, activo. Y entonces los niños que habían sido vacunados presentaban pues características propias de la enfermedad. De estas cifras que estamos mencionando, alrededor de 4.000 niños presentaron debilidad muscular. Y de la totalidad de la información que se tiene, 51 generaron parálisis muscular en alguna de las extremidades y 5 muertes. Además se encontró de que 113 niños que habían tenido contacto con pacientes que estaban sometidos a la vacunación también tenían este tipo de problemas, ¿no? Y también se detectaron 5 muertes, ¿no?, de niños que tenían contacto con pacientes que habían sido vacunados. Otra cifra, ¿no?, por ejemplo, con respecto a la talidomida. En el año 1957 se diseñó este medicamento para las náuseas del embarazo, ¿no?, además de tener propiedades sedantes, ¿no?, y era considerado como muy efectivo y además que se aseguraba que no presentaba efectos no deseados de consideración. Sin embargo, este producto solamente circuló hasta el año 1963. ¿Por qué razón? Porque durante ese tiempo se encontraron algunas reacciones adversas, ¿no? Estados Unidos se oponía al empleo de ese producto porque simplemente producía una neuropatía periférica. Por esa razón no lo aceptó. Sin embargo, países como Canadá, Inglaterra y Alemania sí aceptaron su uso para las náuseas en el embarazo. En el año 1961 se encontraron varios casos de malformaciones congénitas, ¿no?, en mujeres que habían utilizado este tipo de medicamentos. Entonces, a raíz de eso es que existe una preocupación mundial de diseñar normas para que los medicamentos tengan no solamente la eficacia, sino la seguridad de los medicamentos. Fue España el que tardó un poco en retirar el empleo de los medicamentos de este tipo en su población, ¿no? Y se encontraron una gran variedad de casos, ¿no?, de niños que presentaban al nacer alguna malformación congénita, ¿no? Por ejemplo, la focomelia, que es una alteración que se produce en el niño que consiste en el desarrollo de extremidades de pequeño tamaño, ¿no?, como si fueran aletas de foca. Por eso es que se le dio el nombre de focomelia.
En otros casos más graves, pues no tenían ninguna extremidad, ni brazos ni piernas, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de amelia, ¿ya? Ahora, habían otros casos adicionales, por ejemplo, en que hay otras malformaciones congénitas que no se detectan así tan fácilmente. Esas malformaciones congénitas, también con el mismo producto de talidomida, consistían en malformaciones a nivel del corazón, del sistema digestivo, del aparato urinario, etcétera, ¿no? Entonces, solamente a raíz de las malformaciones congénitas se encontró pues estos efectos no deseables de los medicamentos. Entonces, a raíz de eso es que en la actualidad existe esta preocupación, ¿no?, de asegurar que los medicamentos no produzcan efectos no deseables, sobre todo irreversibles. Entonces hay un programa de farmacovigilancia que establece esas características. Entonces siempre en la actualidad se habla de esos dos aspectos, de riesgo y beneficio. Solo que ahora ya está normado, ya se ha establecido mediante algunas leyes, normas o dispositivos legales para que los medicamentos pues puedan circular previo exámenes o pruebas o ensayos clínicos para que ese medicamento pueda resultar en un medicamento beneficioso. Entonces, en la actualidad se ha establecido esos criterios propios para los medicamentos. Todo medicamento, cuando va a ser comercializado, tiene que pasar por varias etapas para que se demuestre la eficacia y la seguridad. Por ejemplo, en una primera etapa, los medicamentos, cualquier tipo que sea, tienen que ser ensayados en animales. Luego que se ha demostrado su eficacia en animales mediante diferentes tipos de pruebas, recién pasa a ser ensayado en personas, en seres humanos. Y luego que se ha ensayado ya en un grupo muy particular de seres humanos, un grupo reducido, tiene que ser ensayado en algunas personas de riesgo, ¿no?, sobre todo en el caso de las vacunas y otros productos, para determinar pues que no va a ocasionar ningún efecto no deseable, o para demostrar también su eficacia en ese tipo de casos, ¿no? Y también, ¿no?, luego de eso tendría que ampliarse la población del ensayo para determinar la eficacia y la seguridad, ¿no? Se dice que en algunos casos los efectos adversos son detectados en 1 de cada 10.000 casos. Por lo tanto, cuando se hace ese último ensayo, tendrá que escogerse una población de alrededor de 60.000 seres humanos para recién a partir de ahí tener los datos correspondientes para la eficacia y la seguridad. Pues bien, eso toma determinado tiempo, ¿no?, que puede ser pequeño o puede ser grande. Entonces, luego de eso, recién el producto llega a ser autorizado para su comercialización, ¿no?, para su uso correspondiente. Sin embargo, después de esa etapa, cuando ya el producto ha sido autorizado, sigue un programa de farmacovigilancia. ¿Por qué razón? Porque durante esas etapas previas, el medicamento no ha estado sometido a todas las posibilidades. Entonces, en el camino, después de la comercialización, pueden presentarse también eventos no deseables. Por eso es que tenemos que considerar siempre la posibilidad de que en el transcurso del tiempo un medicamento puede generar un efecto no deseable que no ha sido detectado anteriormente. Entonces hay ese programa de farmacovigilancia donde todos estamos prácticamente obligados a detectar ese tipo de situaciones y también a informarlo. Ahora, un laboratorio farmacéutico que se dedica a la comercialización de ese producto tiene que hacer ese control, ese registro y demás de informarlo. Y es por eso es que con el tiempo, muchas veces cuando un producto es considerado como seguro, sin embargo se detectan algún reacción, un efecto adverso no deseable. Así es como se han presentado algunos casos de medicamentos que han sido utilizados durante más de 10 años y se ha encontrado, por ejemplo, que tienen efecto cancerígeno. Entonces, inmediatamente luego de esa evaluación, se retira ese producto de circulación. Entonces, eso es importante, ¿no?, evaluar siempre la seguridad de un medicamento, ¿no?, que a raíz del tiempo genera ese tipo de situaciones. Entonces, este programa de farmacovigilancia establece siempre esa posibilidad. Y el medicamento puede circular muchísimos años
y encontrarse también no solamente efectos adversos, sino también algún beneficio con respecto a ese fármaco. Por ejemplo, la talidomida que hemos mencionado es un fármaco que en su momento se detectó que generaba efectos adversos irreversibles como la focomelia, ¿ya? Que hemos ya definido. Pero sin embargo, luego más adelante se ha determinado que ese producto puede generar un gran beneficio en algún tipo de situaciones. En la actualidad está autorizado, ¿no? Claro, lógicamente ya no embarazadas, está autorizado para el tratamiento de la lepra y es considerado como un medicamento muy importante en el tratamiento de la lepra. También es utilizado en el tratamiento del mieloma múltiple y en el lupus eritematoso. Entonces, ese beneficio se ha conseguido con ese producto, ¿no? Lógicamente, con el antecedente que tenemos, del que el producto puede generar una malformación congénita, ¿no? Pero para eso existen las advertencias de que ese medicamento no debe ser utilizado en esas etapas del embarazo, ¿no? Por los riesgos que genera. Entonces siempre se toma en consideración esos dos aspectos que hemos mencionado, el riesgo y el beneficio, ¿no? ¿Cuál es la seguridad y cuál es el beneficio o la eficacia que tiene el medicamento en el organismo? Entonces, eso es lo que quería comentarles con respecto a la seguridad del medicamento. Espero que este video les haya gustado, denle like y no se olviden de suscribirse al canal.